El nacimiento de Venus, de José Luis Velasco. La realidad, tal como se percibe comúnmente, ha dejado de interesarme. Por eso escribo ahora cuentos fantásticos. Piensen ustedes en narraciones como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, o El acercamiento de Al-Motassim, de Borges, y sabrán a lo que me refiero. No se trata, pues, de fantasía mítica, donde los sucesos o el asunto son puramente imaginativos. Elaboro historias que, tomando como base un acontecimiento francamente cotidiano, desembocan en un desenlace imprevisto que adiciona a la realidad posibilidades inverosímiles o remotas, no exentas, sin embargo, de cierto sustrato lógico. A veces me apoyo en sugestivas creencias de los hombres, tan extendidas durante incontables siglos entre los pueblos más dispares, que han llegado a constituir una especie de ambiguas realidades manejadas todos los días con la soltura y la convicción que se aplica al trinchar una ensaimada o a cambiarnos de zapatos. Tal es el caso de entidades como la nada, lo eterno, lo infinito o lo invisible. Estos temas, incorporados con habilidad al desenlace de un relato realista, pueden dar lugar, con ayuda de la fortuna, a desconcertantes historias, en cuya última página el lector recibe una inquietante dosis de extrañeza, sobresalto o sorpresa que juzgo a todas luces saludable. He sido, hasta hace un par de años, un escritor no solo rico, sino también famoso en todo el mundo occidental. Ustedes lo saben bien, ese tipo de autor que nunca defrauda, y cada una de sus voluminosas novelas entre 700 y 1000 páginas son siempre esperadas con expectación por un público heterogéneo que abarca desde la gente rubia del norte europeo hasta las clases medias latinoamericanas, pasando por el funcionario británico o la pomposa profesora de un liceo francés. En resumen, era un autor de bestsellers, la clase de libro cuyo interés se basa siempre no en la finura de su autor para penetrar con precisión y delicadeza en el misterio de los hombres, sus relaciones o sus escenarios, sino en lo melodramático de un tema situado en ambientes internacionales y la acertada combinación de las 3 o 4 pasiones que todo el mundo entiende bien: la ambición, el amor, la traición o la lucha por el poder. He abandonado esta clase de literatura. Mi encuentro con una mujer excepcional, mucho más joven que yo, la reflexión sobre la vida durante muchos años, gozando de una existencia en las mejores condiciones para dedicarme a contemplar el mundo con la tranquilidad y la concentración que aplica un biólogo al examinar cultivos de bacterias, así como el transcurso del tiempo que le procura a un hombre inteligente los datos necesarios para sacar conclusiones decantadas sobre el sentido del universo, me han llevado a abominar de mis producciones anteriores para quedar seducido por la literatura a la que me refiero más arriba. El descubrimiento de Elena fue decisivo para que se produjera este cambio radical en mi carrera. La encontré en San Francisco una tarde de otoño. Me había sentado a la hora en que el sol declina en la terraza giratoria del Embarcadero Center, cansado después de un día vacío y tedioso, y estaba distraído, contemplando el atardecer neblinoso sobre la bahía cruzada por el enorme Bay Bridge, absorto en pensamientos seguramente melancólicos, cuando me desperté de mi letargo al ver cómo se aproximaba, ya a muy pocos pasos, una joven de unos 20 y tantos años. No llegaría a los 25, con un cuaderno y una pluma estilográfica en la mano. De inmediato comprendí que se trataba, como hubiera dicho Chandler, de un sueño. Era alta y elegante, llevaba un abrigo largo y negro y un vestido corto de color malva ceñido con un cinturón ancho de cuero,
unos botines claros, una mirada azul, una larga melena castaña y rizada, un perfil delicado. Al principio me dijo que era de la revista Sunset y quería entrevistarme. Después, 45 minutos más tarde, declaró que no era periodista y tan solo deseaba conocerme de cerca. Había leído mis novelas y no le gustaban. Pero dijo algo que me hizo considerarla enseguida como una mujer poco común. Creo que usted trabaja manejando tan solo un buen oficio con el fin de fabricar libros de mucha venta. Se autolimita porque en pasajes secundarios de sus novelas, eso que los lectores más triviales incluso se saltan, me parece apreciar una desolación extremada, un instinto para captar el misterio que solo he visto en escritores de la talla de Poe o Fournier. ¿Por qué no se queda solo con eso y deja de una vez sus pedantes historias de caballeros ambiciosos que desean escalar a toda costa la presidencia de los Estados Unidos? Al principio no le di demasiada importancia a lo que ella dijo. Defendí mi trabajo tal cual era entonces, pero con el paso de los meses, cuando regresé a Europa y ella se vino conmigo y dejó de ser mi secretaria para convertirse en mi increíble compañera, increíble por la diferencia que existía entre nuestras edades, reconocí que era exacto lo que me dijera en San Francisco. Confesé también que yo no lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero la petición por parte de los editores de un producto que diera satisfacción a los gustos de mi público y mi propia pereza para abandonar un camino, si no fácil, al menos bien dominado, que tan solo requería el esfuerzo de realizar un trabajo rutinario con orden, me habían impedido escribir según mis inclinaciones de los últimos tiempos. Por eso, hace ahora 2 años, seducido por la literatura fantástica, reuní una veintena de relatos de este género en un sencillo volumen de 170 páginas, cuyo contenido sorprendió a mis masivos lectores habituales, acostumbrados como estaban a esas historias de hoteles, travesías y adulterios, tan infrecuentes como tediosas, que les había deparado regularmente hasta entonces. Situémonos durante la primavera que trabajaba sobre este libro. Una noche de abril, tras haberme pasado el día mecanografiando la narración titulada El nacimiento de Venus, Elena y yo nos acomodamos en mi habitación de trabajo. Sacamos una botella de Kirsch, nos servimos 2 copitas, encendimos unos ducados y le di el cuento para que lo leyese. Desde que estaba con ella, había cambiado ligeramente mis métodos de trabajo. Siempre he escrito, en primer lugar, con pluma estilográfica sobre folios parchemín. Corrijo después este primitivo original con la intención de obtener ya la forma definitiva. Entonces lo paso a máquina, pero terminada esta fase, ahora le entrego lo escrito a Elena. Ella plantea nuevas sugerencias. Advierte, por ejemplo, mínimos descuidos cronológicos que resultan, sin embargo, importantes, la ausencia de ciertas precisiones aclaratorias sobre algunas situaciones, errores de concordancia en periodos complicados y, sobre todo, abusivas insistencias de tipo descriptivo, cuya eliminación provoca, sin duda, un desarrollo narrativo más airoso. Teniendo en cuenta estas aportaciones, procedo a un nuevo mecanografiado que ya es irrevocable. El cuento que le entregué aquella noche es el que ocupa el 6º lugar en la primera edición del citado volumen de narraciones fantásticas. En la segunda y última tirada ha sido suprimido tras un acuerdo unánime entre el editor y yo. Tiene lógicamente un final insólito. La acción se sitúa en una ciudad de provincias perdida en el centro de una región aislada y esteparia. Existen en la narración imágenes fugaces y sucesivas de un parque otoñal de tristeza suma, la consunción de un protagonista solitario, incapaz de provocar amor entre sus semejantes,
la escena decisiva del sepelio de un adolescente durante una tarde invernal donde confluye la innombrable desolación que embarga al jinete solitario cuando se aproxima a la mansión Usher de la narración de Poe. Las 10 últimas líneas del cuento contienen un final inesperado, una revelación sorprendente y horrenda, que omito desvelar, relacionada con la presencia extraña en la ciudad de una mujer ambigua y hechizante, bella y misteriosa, tal vez perversa, a la manera de Lady Macbeth o de las Damas de Fuseli, el inquietante pintor holandés. Elena estuvo absolutamente prendida a la narración. Cuando terminó de leerla, permaneció en silencio, iluminada a contraluz por la lámpara de mesa. Su gesto resultaba indescifrable. Consumió el cigarrillo releyendo algunos pasajes mientras yo esperaba su opinión. «Has creado una fracción de tristeza que antes no existía», me dijo. «¿Te refieres a la muerte de la muchacha?» «No me refiero a nada concreto, sino al alevoso tono general del cuento, a su indeclinable desolación que provoca un deterioro súbito de las posibilidades para la dicha. Es como un emisor de congoja. Existe, a partir de ahora, una unidad más de tristeza en el mundo. Los lectores se encargarán de multiplicarla». Permanecí callado unos momentos, extrañado, intentando comprender con precisión lo que ella acababa de decir. Me aterró por unos instantes una afirmación de aquella especie. Existe, a partir de ahora, una unidad más de tristeza en el mundo. Los lectores se encargarán de multiplicarla. Que suponía, si era cierto, la evasión desde unos cuantos folios de una onda execrable de tristeza o desesperanza nuevas. Como si se tratase de un germen desconocido y, por lo tanto, inatacable, capaz de producir una vasta desolación, cuyos efectos atroces no eran previsibles. Sin embargo, enseguida juzgué del todo exagerada la opinión de Elena, que entendí, más que como una descripción objetiva a la narración, como un juicio metafórico y sentimental. El nacimiento de Venus era uno más de los cuentos del volumen, no precisamente el mejor para mi gusto, especialmente melancólico, es cierto, pero que no traspasaba los límites de un trabajo literario de calidad estimable. La aparición del librito estuvo contaminada por todos los episodios que organizaba el editor a la salida de cada trabajo mío. Presentación del volumen en el salón de un hotel lleno de mujeres vistosas, tipos ágiles, flashes y entrevistadores con barba. Una abrumadora tarde de firmas en unos grandes almacenes y una visita a televisión para ser exhibido como un sujeto que sabía muy bien lo que se decía. Lo decía sin problemas y tenía un buen aspecto. Elena y yo nos emborrachamos la noche de la presentación en las cafeterías cremosas de la Gran Vía y terminamos enlazados por la cintura paseando por los jardines de Sabatini, sabiendo que éramos probablemente felices y el libro consistía tan solo en una anécdota, advirtiendo en ella, sin embargo, bajo la sombra del palacio y pese a las 4 o 5 ginebras con limón que nos habíamos tomado, una especie de desencanto o melancolía extraña, inadvertida hasta entonces desde el atardecer en que la conocí en San Francisco. Le pregunté, «¿Qué te pasa?» Y ella contestó, «Nada». Elena tenía razón. Durante la semana siguiente, la crítica destacó el nacimiento de Venus sobre todos los relatos del volumen, pero no a causa de su particular calidad o su brillantez formal, sino por algo mucho más extraño. Se insistía en su capacidad de subversión y en su insidia, que todos los críticos rechazaron con una especie de horror.
No se trataba, como posiblemente interprete el lector, de subversión al modo que se entendida esta palabra por los políticos. Evidentemente, en la narración no se atacaba las instituciones democráticas ni se ponía en duda la estructura de la sociedad actual. Esos críticos afirmaban que el lector del Nacimiento de Venus quedaba atravesado por una infinita estocada de desesperanza de una nueva especie, tan intensa como para provocar en el alma de nuestros contemporáneos una desestabilización que resultaba peligrosa, subversiva en una palabra, una especie, siempre según los críticos, de perfidia metafísica que marcaba en los espíritus la certeza de que todo afán era inútil. La primera edición de 1 millón de ejemplares fue agotada enseguida por otro 1 millón de lectores inadvertidos, pero el editor me pidió que para la segunda tirada suprimiese el volumen del Nacimiento de Venus. Así lo exigía cierto vago rechazo general detectado hacia una narración, me dijo, que no añadía nada particularmente brillante al libro, y sin embargo, quizá le restase venta en el futuro. No me importó. La gente leyó después el cuento eliminado en codiciadas copias tiradas a la multicopista. Desde entonces recibo muchas cartas de lectores alterados, advirtiéndome del peligro que supone para el espíritu saludable de nuestros coetáneos, según ellos, narraciones tan cargadas de maldad lírica como el Nacimiento de Venus. Se entrevé en algunas de esas cartas veladas acusaciones de asesino metafísico, y desde la publicación del cuento he creído notar en mis amables colegas escritores, así como en la prensa y el resto de los medios de comunicación que antes me mimaban, un evidente rechazo expresado turbiamente pero con firmeza. La venta de la segunda edición ha constituido un amargo fracaso, e incluso el estamento oficial, a través de diversos canales, ha expresado su repudio hacia una narración que juzga disolvente e inadecuada. Tengo que decir finalmente que tras unos meses de comportamiento depresivo, Elena me ha abandonado para marcharse a Colombia, sin poder argumentar ningún motivo convincente. Ahora, en la soledad de nuestro piso, releo el cuento casi todos los días, intentando descubrir qué inadvertido hierro diabólico se ha producido entre sus líneas, capaz de provocar este hundimiento. No doy con ello. Después de cenar, para comprobarlo con mis propios ojos, paseo sobrecogido por una ciudad cada día más aciaga. Los cubos de basura se acumulan en las aceras y falta el alumbrado público en algunos distritos. Es muy frecuente escuchar el grito breve y desgarrado de un suicida que se arroja en la noche desde el piso alto de un inmueble sombrío. Se oye el prolongado llanto de niños que parecen no ser atendidos por nadie en pisos indeterminados de las calles solitarias. Muy pocos restaurantes abren ya por las noches y continuamente se cierran salas de espectáculos. Las ambulancias cruzan como fantasmas por las avenidas desiertas con una frecuencia que extraña. 2 de cada 3 habitantes de esta ciudad han leído el Nacimiento de Venus. Lo mismo ocurre en otros lugares. Sigue ocurriendo. No me puedo creer que este sea el primer relato que leo de José Luis Velasco. No solo lo conozco por sus relatos en la Biblioteca Universal de Misterio y Terror, sino que también por una novela que apareció en la colección Biblioteca del Terror.
que se titulaba El hombrecillo de las gafas doradas. Más que terror, era un drama rural de un anticuario que monta una tienda en un pueblo donde la gente se niega a comprarle nada porque él no es de allí y le consideran un intruso. Una noche ve a un hombre con unas gafas doradas corriendo a gran velocidad al lado de su coche. Y bueno, es una historia peculiar, porque este escritor prefiere el terror psicológico que se cuece a fuego lento, y tampoco quiero hacer spoiler. Como veis, José Luis Velasco ha cumplido con este relato el mayor deseo secreto y maligno de todos los escritores de terror y distopías: causar el fin del mundo con nuestros escritos. No estoy hablando de escribir sobre meteoritos, zombies o guerras nucleares, sino de causar el fin de los tiempos con nuestra escritura, tal como lo hizo en su momento Abdul al-Harred con su Necronomicon o Sutter Kane en La boca del miedo de Carpenter, una película genial que os recomiendo, o tal como lo he hecho yo con El día de la ira, donde una novela puede causar el caos y... bueno, tampoco quiero hacer spoiler, así que os recomiendo que lo leáis. Eso sí, cuidado con los libros malditos en la vida real. Pueden cortocircuitar vuestras neuronas, tal como ocurrió con El guardián entre el centeno de Salinger. Parece que quien lo lee se convierte inmediatamente en un magnicida. Lo tuvieron como libro de cabecera David Chapman, que disparó a John Lennon, Hinckley, que atentó contra Ronald Reagan para impresionar a la actriz Jodie Foster, Robert John Bardo, que acabó con la actriz y modelo Rebecca Schiffer, Lee Harvey Oswald, el supuesto magnicida de Kennedy, Sirham, el asesino de Robert Kennedy, y James Earl Ray, el sicario que atentó contra Martin Luther King, además de Charles Manson, Albert de Salvo, Ted Bundy, entre otros. Por cierto que tengo un short sobre este tema por si os hace gracia escuchar esta curiosidad literaria. De todos modos, tiene su aquel eso de que se produzca el fin del mundo por una suerte de melancolía desconocida, porque tanto este relato como la novela del hombrecillo de las gafas doradas, más que terror, nos habla de una tristeza o depresión inconmensurable. Y eso le confiere una nueva dimensión al terror. Lo hace más humano, más reconocible, aunque sea un poco exagerado. A mí los libros que más me han deprimido fueron El árbol de la ciencia de Pío Baroja y 1984 de George Orwell. ¿Y a vosotras, queridas criaturas oscuras? ¿Os ha inspirado oscuridades sin fin algún libro y habéis colocado un candado en algún puente inspirado en la novela 3 metros sobre el cielo de Federico Mocchia? ¿Y habéis provocado un apocalipsis puentil? Pues me lo dejáis en los comentarios, que me encantará leer vuestras perversidades inspiradas por la pluma de algún genio del mal. Y ya nada más por hoy. Si sois los últimos supervivientes de esta hecatombe literaria, me podéis regalar un like, dejar un comentario y también os podéis suscribir. Compartid para esparcir el mal, dadle a la campanita para no perderos nada, escuchad todo mi contenido como si no hubiera un mañana y no tuvierais vida. Total, en el búnker donde estéis escondidos y tiritando, tampoco tendréis nada mejor que hacer. Yo por mi parte me voy a subir a la torre más alta de mi castillo para ver el mundo arder, con unas palomitas y un refresco, que tengo muy buena vista desde allí. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras. Un momento, parad el fin del mundo. Os había dicho que no habíamos tenido a este autor en Cuentos Oscuros, pero sí que lo tenemos, aunque con el nombre de Nino Velasco, en el relato El muro, donde por cierto también nos hablaba de una tristeza destructora e inconmensurable. Mil disculpas, mis queridas criaturas oscuras. Y ahora sí,
Disfrutad del espectáculo apocalíptico.